Pablo. Sí, claro, vamos a pasar un poquito a una ronda de preguntas. Por favor, había varios aquí que habían hecho preguntas, Álvaro, Javi. Sí, Si una podéis repetir las pregunta, preguntas una rápidamente. pregunta, ¿las preguntas me las Y dices las tú tienes en o las questions, leo Humberto. yo o cómo le hago? ¿Mandé? Las tienes en questions, las preguntas. ¿Las lees en alto, si te parece? O si quieres las leo yo. Como tú quieras. A ver, ¿Las lees tú tenemos en que... alto? A ver, Ajá, question. la primera pregunta de Javi era si no mirabas los gráficos semanales o mensuales. Claro, sí, Javi. Mira, los gráficos semanales los miro cuando en gráficos diarios no tengo claridad, o sea, no hay claridad del movimiento. Definitivamente tienes que desplazarte a gráficos mayores que te den la claridad de ver cómo se está comportando el precio, de encontrar las ondas que las que estamos hablando. Entonces, muchas veces tengo que desplazarme a gráficos más grandes para poder entender el gráfico diario. Pero cuando no es necesario, el gráfico diario me muestra ondas, adelante, o sea, empiezo a operar de una hora hacia abajo. Perfecto. Pregunta Álvaro, el C, ¿en qué nivel de Fibonacci se tiene que dar? 61, Mira, 38, 50. mira, Álvaro, de hecho ahorita lo vamos a ver más adelante. De hecho tengo las gráficas en donde son los niveles más adecuados de Fibonacci y por qué. Para no perder tiempo, ahorita lo vamos a ver más adelante y contesto esa pregunta. Y tienes aquí la pregunta de Ricardo de si es de suponer que los timeframes deben ser grandes, de 100 a 200. No entendí esa pregunta, ¿cómo? Yo tampoco. No sé si querrá decir que tengan 100 velas o 200 velas. Es lo único que... Eh, Ricardo, ¿podrías aclarar tu pregunta un poquito más? Aquí hay que participar, muchachos, porque pues, ahora sí que de por sí tenemos Bueno, poco si tiempo quieres y mientras la aclara. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Quedó claro? claro, ok. ¿No hay más por el momento? Germán, ¿cuánto dura en promedio una posición en gráfico diario? Mira, Arturo, ¿va? Como te Germán, comentaba, yo no opero en gráfico diario tal cual. O sea, el gráfico diario, conforme a lo que comento, me sirve para el análisis y buscar operaciones en gráficos más pequeños. Gráfico diario no lo opero porque queda muy grande el stop loss. Entonces, una vez que el precio me da la señal en gráfico diario, yo me tengo que remontar a gráficos de 4 horas o a gráficos de una hora y ahí buscar una entrada. Si tú te das cuenta, normalmente cuando el precio te da una engolfing, por decir un ejemplo, una engolfing alcista en gráfico diario, normalmente va a ser un retroceso porque es algo normal del mercado. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Buscar un retroceso en 4 horas y que me dé la entrada con una señal de preferentemente una señal de vela del tipo, en este caso, del tipo toro, para poder tomar la posición y ponerme stop en el último fractal. Pero yo no opero gráficos diarios tal cual, sino simplemente es para analizar y tomar una decisión en gráficos más pequeños. perfecto. La pregunta de Ricardo la aclaró si se refería al profit. Mira, Ricardo, ahí el profit te lo va a dar, como lo vamos a ver más adelante, te lo va a dar tu extensión de Fibonacci. ¿Por qué? Porque las ondas yo las mezclo o yo las utilizo con retrocesos de Fibonacci. Por lo tanto, si yo encuentro un retroceso en el C, en la letra C, como lo vimos, yo lo que voy a aspirar es a alcanzar mi extensión, porque ese va a ser mi objetivo. Por eso es importante ser amigo de la tendencia, porque si estamos hablando de que estamos operando un retroceso alcista, entonces no tenemos por qué salirnos hasta que el mercado nos saque en gráficos más pequeños, como lo veremos cuando te saca el mercado, cuando ya no tenemos nada que hacer, pero como lo comenté, hay entradas buenas, regulares, malas, excelentes y absurdas, dependiendo en qué nivel de la onda estés entrando en gráficos más pequeños. ¿Más preguntas, estimado Pablo? Pregunta William, ¿en qué temporalidad sueles hacer el backtesting? El backtesting yo no hago backtesting porque estoy operando ondas y las ondas se pueden dar en cualquier momento. A lo mejor a lo que te refieres es a la estructura, ¿no? Yo opero la estructura cuando el precio llega a C o cuando el precio llega a D. ¿Por qué? Porque cuando llega a C, yo sé que si si el mercado me habla y me dice, oye, voy a hacer un retroceso probablemente,
Bueno, simplemente yo le hago caso y trato de entrar en donde a mí me salga más barato. Y cuando llega la extensión D, lo mismo. El precio si me dice, oye, voy a bajar, pero voy a bajar con estas bases, entonces ahí también yo lo opero. ¿Sí? Entonces, más que backtesting, sería, como lo mencionaba el camarada Mauricio, es operar la estructura, ¿no? En este caso, la estructura para el método que yo estoy platicándoles es el ABCD o es la onda. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo creo que esta parte está clara. Si quieres seguir avanzando. Okay, muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente parte, que es el uso de la herramienta de Fibonacci. Como ya muchos lo han estudiado, de foro mandan preguntas. Bueno, yo les explico lo que yo manejo con respecto a Fibonacci. Recordemos que Fibonacci, con sus aportaciones, etcétera, etcétera, que no es el tema para hoy, él habla de retrocesos a números Fibonacci y extensiones a números Fibonacci. Podríamos decir que en teoría, los retrocesos y extensiones más interesantes o más importantes derivadas de sus estudios del señor Fibonacci son el punto 61.8 retroceso y su extensión 1.618. ¿Sí? En teoría, digamos que eso es lo ideal, es lo de catálogo, por decirlo así, ¿no? Pero obviamente ustedes y yo sabemos que en la teoría pues no es tan fácil manejarlo de esa forma. Pero sí podríamos partir de que el estudio es retrocesos al nivel 61.8 y extensiones al nivel 1.618. Ahora bien, ¿yo qué manejo? ¿O yo qué es lo que estoy buscando en mis trades? Bueno, los números de retroceso guardan una relación con los números de la extensión, que es lo que les manejaba. Retrocesos con extensión. ¿Sí? Actualmente yo estoy manejando los retrocesos al nivel .382, .50% y .6118. Y obviamente .78.6, que aquí lo podríamos redondear a 79, 62, 50 y 38 para no estar diciendo tantos puntos y decimales. 38, 50, 62 y 79. Hay quienes manejan en sus herramientas de Fibonacci retrocesos más cortos, como el 26 punto y fracción, pero para cuestiones del estudio de Fibonacci y los backtesting que se han hecho a través del tiempo de diferentes operadores, diferentes proveedores de teoría, podríamos decir que estos retrocesos representan la zona de impacto importante en lo que es la herramienta de Fibonacci. Todo lo que caiga fuera de aquí, que es poco, ya no entra o ya no formaría parte en mi método personal para considerarlo como una zona importante. Solamente dentro de estos niveles es importante. Y por lo tanto, la extensión correspondiente al retroceso a estos niveles tendría que ser 1.62%, 1.1618, ¿sí? Si el precio hace un retroceso más profundo, teóricamente e históricamente, el precio pierde fuerza. Por lo tanto, estimaríamos y cuidaríamos nuestra operación en los niveles de extensión de 127%. ¿Por qué? Porque es como si ustedes ponen una pelota, la rebotan en el piso, pues rebota a cierta altura, pero si ustedes en ese tramo de su mano al piso ponen una mesita, obviamente que el precio, o bueno, en este caso la pelota, pues va a rebotar con más fuerza porque están interponiendo un piso más arriba del original. Es lo que pasa aquí, cuando el precio rebota en 38.2, tiende a buscar agresivamente los niveles del 1.61, pero cuando el retroceso es al piso o es profundo, entonces en ese caso el precio obviamente que va a tener menos fuerza para desplazarse